Le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven y nos acompañan en esta nueva transmisión en vivo del Cuadrante Alfa de hoy viernes 19 de septiembre. Son las 5:08 transmitiendo en vivo desde Colombia. Ya saben que nos pueden encontrar en www.cuadrantealfa.com. Está nuestra página para que nos visiten y también para que nos compartan, nos sigan, le den like, le den me gusta, ayúdenos a crecer para que este espacio libre de opinión que se emite en vivo en YouTube y también en diferido en todas las plataformas de podcasting, entre esas Spotify, siga creciendo. Contamos con todos ustedes para que el Cuadrante Alfa, un espacio libre de opinión, le llegue a muchas más personas. Y le doy la bienvenida a doña Mónica. Bienvenida a este nuevo episodio de hoy viernes. ¿Cómo me le dio, doña Mónica? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, Andrés, y a toda la audiencia. Buenas tardes y buenas tardes, Iván Bracho. Y bueno, Iván Dacho, bienvenido aquí al Cuadrante Alfa. ¿Cómo me le ha ido? Micrófono. Listo, ahora sí. Buena tarde a el Cuadrante Alfa, a los oyentes por las diferentes plataformas y nada, a usted Andrés y a Mónica, gracias por la invitación a opinar. Bueno, nos pueden ir dejando sus comentarios para las personas que nos vayan leyendo acá, que nos van acompañando, los estaremos leyendo y compartiendo en pantalla. Bueno, yo creo que la noticia importante esta semana, que incluso le alcanzamos a pegar harto al tema en el programa anterior aquí con doña Mónica, era la cuestión de la desertificación. Se ha dado lo que querían los de la oposición, que desertificaran no a Colombia, a Gustavo Petro. Y eso fue una desertificación hecha a la medida. O sea, llegó Marco Rubio y dijo, ustedes que necesitan esto, se las ajustamos, perfecto. Desertificamos a Gustavo Petro, presidente de Colombia, pero felicitamos a la fuerza pública por combatir el narcotráfico. Y oh sorpresa, ¿quién es el jefe de la fuerza pública? Pues es el presidente de la República. No son los alcaldes, no es la oposición, no es Marco Rubio, no es Trump, no, es el presidente. Entonces, desertifican a Petro porque dicen que Petro no lucha contra el narcotráfico, pero felicitamos a las Fuerzas Armadas, a la fuerza pública que sí lucha contra el narcotráfico. Pequeña contradicción. Claro, esto cogerá al desprevenido y dirá, si ve, Petro no lucha contra el narcotráfico, el presidente nos vendió, nos inundamos de coca. No, el presidente sí está combatiendo porque los mismos Estados Unidos lo dicen en su desertificación certificando, valga la contradicción en este caso, porque así fue. Esta desertificación, incluso dicho por el embajador de Estados Unidos en Colombia, no tiene ningún efecto. Sigue todo funcionando igualito, los recursos seguirán llegando, las ayudas seguirán llegando, las alianzas entre Estados Unidos y Colombia contra la lucha del narcotráfico seguirán funcionando normalmente, no van a haber sanciones, no va a haber aranceles, no va a haber multas, castigo para las personas que vayan a Estados Unidos, bloqueo de visas, no, nada de eso. Esto tiene un único efecto político, es sancionar a Petro políticamente para que los de la oposición tengan un impulso, un nitro, una ayuda, un comodín para ganar las elecciones del 2026. Más o menos esta es la situación. Así que, doña Mónica, ¿cómo fueron sus momentos previos y durante el conocimiento de la desertificación? ¿Qué se siente amanecer un país desertificado? Vergüenza mundial es la que estamos pasando, según los medios de comunicación. Pues, ¿qué puedo decir? Pues nos desertifica el país más consumidor de alcaloides y ese tipo de sustancias en el mundo, ¿no? Que ellos tienen un problema de salud pública y es que tienen aproximadamente, pues eso dicen las cifras, ¿no? Más o Uh -huh. menos 50 millones de personas en Estados Unidos la consumen o consumen, digamos, ese tipo de sustancias por los cuales a nosotros nos desertifican. Entonces, ¿cómo es que eso es algo inmoral? Eso es algo inmoral porque ellos no combaten al interior de su país eh, ni el tráfico ni el consumo. O Sí. sea, tengo entendido, pues, no sé cómo funcionará el negocio allá, pero tengo entendido que la gente la pide a domicilio y le llega. Sí, en algunos casos sí. Entonces, si no la combaten allá, no sé cómo es que tienen la moral de exigirle a estos países que, que, la, que se produzca, porque ese es un mercado de oferta y demanda, y mientras haya demanda, pues va a seguir habiendo oferta. Sí, así es.
Es que ahí están los grupos, es que al otro lado, lo decíamos en el programa anterior, al otro lado de la frontera también existen grupos narcotraficantes. Es que hay que quitarnos esa tara mental, ese relato periodístico, mediático. No, es que los narcos son los que invaden allá a Estados Unidos y les mandan drogas y Estados Unidos se está defendiendo. No, Estados Unidos también tiene narcos y los tienen bien, viviendo incluso cerca del poder de ese país. Están allá al otro lado. Lo que pasa es que siempre nos han dicho que el narco es latinoamericano y que el narco está desde México hasta la Patagonia, nunca al Sí, otro lado. Nos lo han dicho. allá, pues claro, allá alguien la recibe, ¿no? Allá alguien la recibe y la distribuye. Claro, hay todo un mercado con eso, así es. ¿Quién la recibe allá? ¿Quién la distribuye? Y Incluso, aparte de eso, da- bueno, continúa. no, e incluso quién la distribuye, y aparte que el mismo Petro dice, bueno, nosotros tenemos informes de inteligencia que allá en Miami hay gente que gestiona todos estos temas de narcotráfico desde allá. Y aparte de Entonces, eso, pues las ganancias se quedan es allá. O sea, a través de qué banco se lava el dinero del narcotráfico? Pues son bancos norteamericanos. no, No, no es y es que los narcos reciben dólares, no reciben pesos, no reciben mucho soles, menos bolívares, no reciben ni bolívares, reciben dólares. Entonces, o sea, este es un tema compartido y pues también es una herramienta de control. Ellos usan eso como herramienta de control, el narcotráfico, así como usan allá las armas de destrucción masiva, las armas nucleares, todo eso, acá usan el narcotráfico, pero por algún lado Estados Unidos tiene que estar. Y dando certificaciones que yo creo que son certificaciones que al final ya están desvalorizadas, o sea, Ujú, ya todo el mundo sabe que Trump actúa políticamente por puro cálculo político, que Trump no está actuando, o sea, ya se sabe a leguas que Trump, las medidas de Trump son de cálculo político, no son objetivas. O ujú. sea, o sea, en este caso Novoa, un gobierno que sí ha sido permisivo con la exportación de cocaína, porque Ecuador es por donde está saliendo más cocaína ahorita. A Novoa lo tienen certificado. Lo otro, el sí, clan del Golfo, inclusive, y inclusive hoy hubo una noticia que la vi por RT, no sé si la tenga por ahí don Andrés, de que la policía en Rusia incautó 1.7 toneladas de cocaína que venían en un cargamento de banano desde Ecuador. Sí. que de hecho a Novoa ya le han hecho acusaciones de esas, de bananeras y de la familia incluso de él, que permitió salida de narcóticos. O sea, ya en Ecuador el tema está muy fuerte y pues Ecuador ha sido muy atractivo para los narcos porque pues como allá la moneda es el dólar. Entonces ahora, más que acá, le están mandando más por allá, le están sacando más por el Pacífico, por la parte de Ecuador. Entonces Novoa, tranquilo, certificado porque como es de derecha, entonces pues tiene como una inmunidad al ser de derecha, Al ser amigo, sí. al ser Es que, ¿saben yo qué pienso? Mientras estamos aquí compartiendo esta gráfica que publicó el Gobierno Nacional sobre el tema de las incautaciones, ¿cómo si se han aumentado las incautaciones y por qué aún así, teniendo el récord en incautaciones, desertifican a Colombia? Y es que esta movida ni siquiera fue Trump. Esto el que adelantó, el que gestó, el que estructuró todo esto es Marco Rubio, el secretario de Estado, el canciller de Trump. ¿Por qué? Porque él es el que tiene línea directa con Álvaro Uribe Vélez, dicho por el mismo Uribe. Lo dijo incluso en el caso de los deportados que Petro devolvió porque venían esposados. Álvaro Uribe habla directamente con Marco Rubio. Marco Rubio recibe a Vicky Dávila. Marco Rubio se reúne con Uribe, se reúne con Paloma Valencia, con María Fernanda Cabal, con Fico, con gente de la oposición. Y está María Elvira Salazar y están otros congresistas norteamericanos, pero aquí directamente es Marco Rubio. Petro lo ha dicho en diferentes entrevistas. Cuando le preguntan, ¿usted por qué cree que Trump tiene esa percepción suya? Y Petro dice, ¿usted no se han dado cuenta que todo lo que dice Trump de mí, lo dice Petro, son llevados por argumentos que venían de María Fernanda Cabal, que venían del uribismo y demás? Eso es No, lo que está y ni sucediendo. siquiera el uribismo, o sea, el mismo Álvaro Leiva también estaba detrás o sea, de que Álvaro Leiva empezó Sí. con este tema como de este complot
Le iba también a hablar de la desertificación. Sí. Entonces hay muchas coincidencias. Aparte que nunca se reúnen con todo el Senado, ¿no? Porque listo, se van a reunir con las autoridades de Estados Unidos, reúnanse con todo el Senado en completo. Ujú. Y claro, ellos condenan al narcotraficante colombiano. No, es que son ellos. Es que el colombiano es el que hace esas cosas, es el colombiano, el latino. Es que nosotros somos víctimas del narcotráfico. Pero ellos no dicen cómo ellos sí van a glorian el narcotráfico. Ellos hacen películas de eso, viven de eso, conviven con eso. Les parece genial, les parece gracioso, les parece lo mejor. Uno va a Nueva York, uno va a cualquier otra ciudad y está llevada por las drogas, no lo digo yo. Lo dicen personas que han estado allá, me incluyo ahí. Lo dicen los medios de comunicación que han transmitido ese tipo de noticias. Ustedes mismos lo pueden verificar. Estados Unidos está inundado y allá no hacen nada por disminuir el consumo. Pero si nos vienen a castigar a nosotros, si vienen a castigar a Colombia, o en este caso a un gobierno que les incomoda, bajo ese pretexto, o a mandar buques hacia Venezuela bajo ese otro pretexto. Claro, las drogas son el enemigo externo que vienen de países latinos, de países pobres a invadirnos a nosotros. Pero ellos de fronteras para adentro, ¿qué hacen contra la lucha al narcotráfico? Nada, nada. Así es. No hacen nada y se quedan con la plata, Sí. porque todo ese negocio se lava a través de bancos en Nueva York y en Miami, Ujú. y la plata se queda esa allá. Aquí llega una mínima parte de lo que produce el negocio. Esa es la realidad. El narco que la Y vende también, allá, pues y obviamente, también, sí, dale. también están pues azotados por el fentanilo. O sea, no es solamente la cocaína, sino el fentanilo. Y el fentanilo también es un problema de salud pública y ese no lo producimos nosotros. En ese negocio no están metidos colombianos, están metidos ellos. ¿Y quién certifica a Estados Unidos por combatir el fentanilo? Porque no hay una certificación que hable sobre eso. No, de hecho esto les parece genial. Mire, esto es del Lobo de Wall Street. Película utilizada por aquellos que dicen tener mentalidad de tiburón para vendernos lo que es el sueño americano, lo que es volverse exitoso según ellos. Y si ustedes miran y analizan bien la película, yo no le noté ninguna diferencia entre la exaltación al crimen y al consumo desmedido de estupefacientes, como lo que uno ve en las narconovelas acá en Colombia, que con el furor del cartel de los sapos, del patrón del mal, del capo y de todas estas cosas, las muñecas de la mafia y otras cosas más, mucha gente empezó a verse como un propósito el ser narco, el ser traqueto. Y hay una traquetización en la cultura, en la música, en la forma de vestir, en la forma de ver a las mujeres, en la forma como son utilizadas, el tema de las camionetas, el tema de las fiestas desmedidas y un poco más de cosas. Y eso exactamente hacen los gringos. Lo que pasa es que su versión traqueta, por decirlo así, de lo que sucede allá en Estados Unidos. Pero realmente los excesos y todo lo desmedido que uno ve en el lobo de Wall Street es exactamente lo mismo a lo que uno veía en novelas como El cartel de los sapos y demás. Así es. En México también se producen narconovelas Ujú. y ponen a los protagonistas como si fueran un hombre exitoso de negocios, muy atractivo, que tiene muchas mujeres y que, mejor dicho, es sí, el mejor hombre del mundo, el Sí, más ético, el más bueno, el que ayuda a los pobres y todo, pero es narco. pero es narco. Así lo pintan. Y hablando de otro tema, pues también o sea, está el Cartel de los Soles, ¿no? Una organización narcotraficante, pero no está el Clan del Golfo. Y Ah, yo no sí, es sé, que no los metieron. Al yo clan del no, Golfo ni lo tocan, ¿no? Nada. pero el Cartel de los Soles, que es realmente no hay capturas masivas de narcotraficantes vinculados, o sea, no hay, ni tampoco hay incautaciones. Yo nunca he visto incautaron tantas toneladas del Cartel de los Soles. Es que el cartel de los soles es la criminalización contra el gobierno venezolano.
Les guste o no, pues es un gobierno soberano, es un gobierno que no le ha permitido a Estados Unidos robarse el petróleo, entonces, que tiene ese país, entonces eso no les gusta y entonces, como no pueden decir eso de frente, ¿sí? Entonces la mejor manera es decir que son narcos, así como cuando criminalizaron a Saddam Hussein y dijeron que tenía armas de destrucción masiva y resulta que eso era mentira. Entonces es la forma como para justificarle al mundo las agresiones de las que en este Por- momento son víctimas. es que por eso, Ujú. allá en Medio Oriente es terrorismo, es armas nucleares, son armas químicas, acá en Latinoamérica es narcotráfico, pero por algún lado tienen que tener como ese coco y esa herramienta de control y esa herramienta de posible intervención. O sea, es así. Por este lado es narcotráfico, por allá son armas de destrucción masiva o armas nucleares. Algún tema, por algún lado ellos tienen que también ser la policía del mundo. Es la forma de intervenir Latinoamérica, porque ¿de qué otra forma intervenir en Latinoamérica? ¿Qué otro o qué otra cosa podrían hacer acá? Es a través del narcotráfico. Y por eso nos convirtieron en su cocina. Estos países somos su cocina, que es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, Ujú. porque o sea, llegan, sí, Colombia es el que más produce, pero Ecuador, Perú y Bolivia también producen cocaína y también la exportan. De Y hecho, allá en cada país hay una mafia. Bolivia es de los de los históricos, ¿no? Acá se le compraba la cocaína a los bolivianos. De hecho, Sí. Carlos Leder empezó trayendo cocaína de los bolivianos y después fue que miraron que era mejor producirla acá. Y de hecho, en el libro de leer, que pues que no me lo terminaba de leer, sí, hablan de eso, de que él empezó trayendo la cocaína desde Bolivia. Perú también tiene su catatumbo, ¿no? Que es el Braén. Creo que Sí. significa valles de los ríos Apurímac. Bueno, no me acuerdo el otro nombre. Sí, Pero en esa zona es un catatumbo. O sea, allá manda la mafia, allá no entra la fuerza pública, allá producen cocaína y la sacan. Esa es la realidad. Esto, cuando estaba preparando todo para el programa, recordaba algo. Lo voy a presentar así. En los noventas surgió un escándalo sexual de un presidente de Estados Unidos que se quería reelegir. Y como estaba en furor ese tema de escándalo sexual con una menor de edad, desviaron la atención mediática de la prensa frente a un conflicto y a una eventual invasión a un país pequeño que se llama Albania, en Europa Oriental o Central, se alcanza a ser. Que había un maletín con una bomba nuclear que había llegado de Albania a Canadá y que iba a cruzar la frontera para ser detonada dentro de territorio estadounidense. Y se gestó toda una movilización mediática, pero también bélica, para contrarrestar esa amenaza que Albania estaba representando en contra de los Estados Unidos. Esto que estoy diciendo no pasó de verdad, pero fue la trama de una película que salió muy hacia los 90. Se las recomiendo yo. Es de la película del 97, muy bien actuada, muy bien trabajada, protagonizada por Dustin Hoffman y Robert De Niro, Wag the Dog. Mírenla porque muestran mucho sobre cómo funciona la política de Estados Unidos. Ya que quieren tener ejemplos de Estados Unidos, pues la misma gente de Estados Unidos muestra de una forma cruda cómo funciona la política de ellos. Está House of Cards, está la película Vice, que es la del vicepresidente Pence que tuvo... eh, sí, la del vicepresidente que tuvo George Bush. Está esta otra. Bueno, ahí está. Para que lo vean, para que revisen. ¿Cómo? Para desviar la atención de este tema, de un tema que le atañía al presidente de la época de un escándalo sexual con una menor de edad, se inventaron una guerra contra un país que ellos ni siquiera sabían que existía. Y así hacen las cosas. Así lo están haciendo, por ejemplo, en estos momentos con todos los buques que están en el Caribe. Mientras tanto, se conoció incluso que Rusia incautó un barco pesquero proveniente de Ecuador en el Pacífico cargado con más de 1 tonelada de droga. Pero ahí en esa zona no hay barcos estadounidenses. Curioso, ¿cierto? Sí, es verdad. Bueno, y lo otro, bueno, yo no sé si lo alcancé a nombrar, pero pues, digamos estos congresistas que viajaron a Estados Unidos
políticos al final siempre fueron a reunirse con el uribismo de allá, nunca se reunieron pues, realmente con los demócratas o con todo el Senado, sino que fueron a juntarse con el uribismo, todos fueron a quedarse con el uribismo de allá. O sea, el uribismo de allá es el trumpismo, es el MAGA, es lo que llaman el MAGA, ¿no? Sí. Make Great American. Entonces realmente, pues no son posiciones objetivas, son posiciones políticas, igual lo que decía, certificación desvalorizada a China, a Rusia, a la India, a todos esos mercados del Blitz, les vale 5 su certificación, les vale huevo. Ujú. Y eso ya no es como antes que, ay, sí, no, ahora le cerramos todas las puertas. Ya hay alternativas. ¿Por qué? Porque países como Brasil, países como Rusia, como China, se han preparado para hacerle el quite a las sanciones de Estados Unidos. ¿Por qué el tema de las sanciones de Estados Unidos? Porque Estados Unidos, y eso pues es una larga historia y da para un podcast diferente, pero a modo de resumen, décadas atrás, gracias al boom del petróleo y gracias a sus alianzas con los países árabes, se estableció la regla que toda negociación que se haga a nivel internacional con el petróleo se tendrá que pagar con los dólares. De ahí la palabra o la expresión los petrodólares. ¿Y quién es el país que emite dólares? Estados Unidos, que ni siquiera lo hace un ente público, es un ente privado, que es la Reserva Federal. Entonces ellos a través de eso sancionan a la gente. Entonces le dicen, a usted le cortó la circulación de petróleo y resulta que todo negocio internacional, entre esos el petróleo, se tiene que pagar en dólares. Y si usted no me paga en dólares y la plataforma SWIFT, que es con la que se entienden todos los bancos del mundo, que están interconectados, se hace a través de dólares y demás, entonces volvimos la moneda de un país como la moneda global para hacer negocios. Y si usted no nos simpatiza, lo sancionamos a través de la moneda. Entonces, ¿qué hizo Rusia? Rusia le decía a los europeos, páguenme el gas, no me lo paguen en dólares, porque usted me lo están pagando en dólares, páguemelo en euros si quiere. Ni siquiera en rublos, páguemelo en euros. Y volaron lo que sucedió con esta plataforma de gas, ¿cómo es que se llama? El, Nord, Stream... el Nord Stream. Un gasoducto. El gasoducto. El Nord La Stream. Nord Nord Stream 2, Stream, sí. Nord Stream Sí. 2. Y el Nord Stream 1 lo voló Ucrania, porque pasaba por Ucrania. Y lo volaron también. Lo volaron, exactamente. Entonces, todas esas negociaciones, todo eso, no, que tiene que ser en dólares y si no, Ya, entonces tome. y ahora adivine a cómo pagan los europeos el gas, lo pagan al doble. No, ya, ayer salió. 4 veces más de lo que pagaban. 4 veces Sí, más. ellos pagan gas más caro, los inviernos les toca duro. No, no lo estamos inventando, eso ustedes lo pueden investigar realmente, lo googlean y van a encontrar una infinidad de notas periodísticas al respecto. Y, voy a quitar un momentico la imagen de aquí de Marco Rubio. Y Yo no estoy viendo las ayer imágenes. Trump, Yo no estoy viendo las imágenes. ¿Tú sí las estás viendo, Mónica? Sí, perfecto. ¿usted qué no lo está raro. cargando? Listo. ¿El micrófono? De hecho. Listo, no. No sé por qué no las veo yo, pero bueno. Pero bueno. Listo, no, y cualquier cosa se la escribimos. Hacemos el ejercicio para las personas que escuchan este programa, pero que lo escuchan en formato podcast, o sea, en audio. Entonces también nosotros describimos las imágenes. Ayer, en la visita que tuvo Trump al Reino Unido, en donde incluso rompió el protocolo y demás. Voy a buscar el video del caballo. ya, lo voy a buscar y ya lo colocamos aquí. Trump le pidió a la Unión Europea que no le compren más gas ruso ni siquiera a través de intermediarios. La Unión Europea dijo, listo, lo vamos a hacer. Le hacemos caso, señor Trump. Entonces los analistas económicos se están preguntando cómo van a hacer entonces para pasar el invierno sin el gas ruso, teniendo el gas al lado. ¿Por qué no se lo van a comprar? Porque Trump se los dice. Entonces, la Unión Europea, que es una organización experta en pegarse tiros en el pie, le está haciendo caso a Estados Unidos, mientras Estados Unidos está teniendo negocios con Rusia. Estados Unidos le sigue comprando a Rusia. Y Rusia le sigue comprando a Estados Unidos. Pero Trump le está diciendo esta encaradura que le está diciendo a los europeos no hagan más negocios con Rusia, porque no queremos. Voy a colocar acá el archivo de lo que sucedió. Sí. Otra vez. ¿Ese lo puedo ver, Iván Dacho? No. Bueno. Yo Esto creo es que poético. eso fue planeado. Yo no creo que eso haya sido tan espontáneo. Sí. Cuando entrenan estos caballos,
hay gente que les da la orden para que el caballo se cague, defeque. Y eso está a propósito, porque justo se caga pasando al frente de Trump. Y es Mírenlo otra muy vez. británico, es muy del Sí, estilo británico. sí. Eso, ahí está. Deep Blue se conecta y dice: buenas tardes Andrés, Mónica y Bandacho, gracias por mantenernos bien informados con sus programas que no solo presentan las noticias, sino que más importante nos brindan análisis de calidad. Muchísimas gracias a Deep Blue por su audiencia y por sus comentarios, por sus mensajes y por hacer parte aquí del cuadrante alfa. Bueno, ha sucedido entonces ese tema de la certificación a Petro, o sea, desertifico a Petro, pero no a Colombia, pero felicito a las Fuerzas Armadas porque combatieron el narcotráfico, pero no a Petro porque Petro les da la orden a las Fuerzas Armadas de que combatan el narcotráfico, pero decimos que Petro no combate el narcotráfico. O sea, eso es un mar de incongruencias y demás, que lastimosamente al más incauto se le come enterito lo que dicen. Al más incauto pues le dan dos, tres vueltas y van a decir: uy, no, somos la vergüenza, no, ¿qué van a pensar los gringos? No, señor Trump, no, es que tú no puedes pensar que nosotros somos así. Y pues nada, salió Vicky Dávila, por acá tengo un video que también doña Mónica me había compartido por interno muy amablemente ahí en el grupo en Telegram. Venga, lo colocamos. A ustedes que les gusta tanto Vicky Dávila como candidata. Uy, me ¡Trump! da risa, ¡Haz ¿sabes? lo tuyo! No se ¡Trump, escucha haz bien. lo tuyo! Yo creo que Trump va a hacer lo suyo. Movimiento Valientes. ¿Sí, sí se escuchó bien? Sí. Listo. No, ahí está. Trump, haz lo Lo que tuyo. pasa es que ellos se creen la película Rambo. Sí. Ellos se creen la película que Estados Unidos es el ejército todopoderoso, cuando realmente las armas que tiene Estados Unidos son más, es la propaganda, son muy buenos en propaganda, son más armas económicas y más armas como de desestabilización al interior de los países, como enemistar un país contra el otro, el vecino contra el otro. No, Pero y cuando ellos van a enfrentarse cuerpo a cuerpo con otro país, casi siempre han perdido, no, es que siempre han perdido. Solamente ganaron con los nazis, pero aliándose. Micrófono. no, y pero fue porque realmente los que los ganaron en la rusos, Segunda Guerra Mundial fue la la Unión Unión Soviética. Soviética, sí, o sea, la Unión Soviética fue la que dio el punto más alto de victoria en ¿Y, Stalingrado y la que llegó primero a Berlín? y la que llegó a Berlín, sí. O sea, Doña. ahí fueron o sea, fueron las personas la nación que más perdió hombres para vencer el nazismo. Pero la distorsión gringa muestra siempre que ellos fueron súper importantes y nadie dice que sí fueron importantes, pero no llegaron al nivel que fue la Unión Soviética. Búsquense esta película, vuelvo y la recomiendo. Whack the Dog, de Dustin Hoffman, Robert De Niro. Es de los 90, pero nos muestran cómo hacen propaganda política, crean canciones, crean eslogans, muevan a la gente, videos falsos, todo para desviar la atención mediática frente a un escándalo sexual con una menor de edad del presidente que se quiere hacer reelegir. O De sea, hecho, Robert De Niro hace poco ha estado protestando, ¿no? Contra sí, Trump. claro. Ujú. De hecho, Entonces, esta película es muy buena. Véanla, búsquenla en su torrent favorito o no sé si está por ahí en alguna plataforma. Ahí la pueden encontrar. Whack the Dog. Ahí está para bueno, que la vean. en cuanto a Trump se ha pegado pues en los disparos al pie, porque pues, primero cuando fue en su primer gobierno, él fue el que empezó la guerra comercial y empezó a bloquear las patentes tecnológicas a China a Ujú. raíz de lo del 4G, bueno, al 5G. 5G de Huawei. Ujú. Entonces, a raíz de eso, ya China hoy está sacando sus procesadores de 3 nanómetros, ya están sacando sus propios sistemas operativos, están sacando su propia Ujú. arquitectura. Sí. Ya hoy China puede independizarse totalmente de Estados Unidos. Ya se independizó, ya. Y esto fue gracias a Donald Trump. Porque es que acá no, que Donald Trump es la maravilla, que con Donald Trump nos fue bien, les fue bien, pero porque, eso hablan los americanos, ¿no? Porque las condiciones globales eran otras.
pero Ujú. y porque estuvo de buenas, o sea, realmente no es por cosas del azar y el destino que a Estados Unidos le fue bien, no fue por las magníficas decisiones de Trump, porque realmente todo lo que ha hecho Trump ha sido embarrada tras embarrada. Y yo lo veo así, o sea, Y por el China está hoy, o sea, gracias a Trump, China hoy es más potencia que nunca. literalmente, literalmente está quemando la economía norteamericana, Donald Trump. La está Está, quemando. está encareciendo todo allá adentro. O sea, si ya era caro, ahora está. He escuchado que ahora está mucho más caro todo. Miren, esta es la noticia que les comentaba. Esto fue publicado el día 19 de septiembre, sino que ahí en el banner no lo tapa. Esto es publicado por el diario, venga, lo decimos, Diario El Expreso de Ecuador. Rusia decomisa 1.5 toneladas de cocaína en un barco de banano procedente del Ecuador, en el Pacífico. Pero los buques gringos están es en el Caribe. Que Así que hablábamos de cada Y es eso, uno que sus si de más, verdad. eso es conclusiones. más, eso del Caribe es más como asusando, como a Mm. ver, como a ver cómo me mantengo vigente y cómo asusto a la gente y cómo, sí, o sea, yo lo veo así como más como una operación de No, propaganda. y están derrochando plata. Porque tener ese buque ahí, todo ese arsenal ahí, vale plática todos los días. De hecho, Plática, pues de ustedes, todos. Plática de todos De los hecho, gringos. los demócratas, digamos, los congresistas demócratas están cuestionando eso. Que inclusive si van a atacar a Venezuela, suponiendo que la ataquen, que no ha pasado por el Congreso, eso no lo ha aprobado el Congreso en pleno. Y ahorita, creo que ahorita en noviembre son elecciones allá, o cuándo son las elecciones. sí, ahorita se viene otra vez el tema, a ver si Trump gana más poder dentro de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. Esta es otra noticia que está surgiendo. Trump planteó la idea de revocar las licencias de transmisión televisivas a las cadenas. Trump afirmó que las cadenas le dan una cobertura 97% negativa y sugirió que tal vez deberían revocar las licencias. Pero aquí dicen que el dictador es Petro porque quiere arreglar el tema del Canal 1 o porque sencillamente critica a los medios de comunicación. No ha sido el primer medio de comunicación cerrado, no ha existido el primer medio de comunicación cerrado por parte del gobierno nacional, de este gobierno. En el de Uribe sí cerraron medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Hay que No, tener eso en cuenta. ni revistas, ni emisoras. Ujú. Nada acá por el gobierno de Petro se ha cerrado. Ni tampoco se han despedido periodistas por culpa de Petro. A diferencia del Exactamente. gobierno Santos, a diferencia del gobierno Uribe. No me acuerdo si en el de Duque también despidieron periodistas. Ujú. Pero, pero sí, y no, y que el dictador es Petro, pero alaban a Bukele, que militarizó el Congreso. Avalan a Noboa, porque Noboa ahorita va a ser una constituyente y allá no dicen nada que Noboa dictador, ¿no? Noboa ¿O chévere. Milei? Ah, ¿El tema Milei Milei? que, Milei con los jubilados, represiona a los jubilados, quitándole a los Por ejemplo, jubilados, por eh, ejemplo lo del Milei, 3%. Milei descubrieron a la hermana de Por Milei, eso, el por 3%. allá en unas grabaciones, que ella se estaba robando la plata de las 3% personas de que los eran discapacitados, discapacitados. de los discapacitados, y entonces ahí sí los medios de comunicación eso no lo dicen, o sea, uno se entera por las noticias internacionales, pero aquí eso no lo replican ni Y hay, y RCN, ni la también FM, ni ningún medio de los hegemónicos de acá, nada de eso dicen. hay protestas ahorita en Argentina de la universidad pública por recortes. O sea, hay una inmensa crisis social. También Milei acaba de perder votaciones por el, ¿cómo es que se llama? Por la zona, por la provincia de Buenos Aires, en las Sí. elecciones. Y se vienen otras elecciones ahorita en octubre, que parece que tampoco es que le vaya a ir muy bien. O sea, la famosa Libertad Avanza, que ahora le llaman la coima Avanza. La coima avanza. Y ya Tengo le aquí en sacaron pantalla. canción, ¿no? Y le sacaron canción a Karina Milei y todo para que la busquen ahí, para que se diviertan. Tengo acá en pantalla una comparativa que publicó la CELAC sobre cómo son los índices económicos de Colombia, gobierno Gustavo Petro versus a los de Argentina, gobierno de Javier Milei. Y pues nada,
cómo el desempleo en Colombia ha bajado mientras que en Argentina ha aumentado, el tema del salario mínimo real, el tema bancario, el tema del dólar, el tema de la inflación y otras cosas más. Ahí lo tenemos en pantalla. Bueno. Deep Blue dice, genial la pasada del caballo frente, así, frente al naranja, que es Trump. Diana Reuter se conecta y dice, muy buenas tardes, Mónica, Andrés e Iván Dacho. Alfonso Castañeda también lo solemos que había dejado ahí su comentario refiriéndose al gran colombiano, al presidente eterno, duélale a quien le duele, al mejor presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Lo que dice aquí Alfonso Castañeda, muchísimas gracias. Deep Blue dice, imagínense ustedes qué tal que el presidente Petro quisiera sugerir cerrar cualquier pasquín. Se le vendría al mundo encima, dice. No, y que con Petro se han pasado. No, la Drogadicto, flip, alcohólico, la flip. no, o sea, todo lo malo, Se le todo lo que está metieron, mal, se le metieron hasta la casa de Nicolás Nicolás Petro, Petro. sí, con las en un hijas de Petro y en con un las hijas de Petro. procedimiento irregular. Se ha metido con las hijas de No. Petro. Ujú. O sea, han sido bien porquerías y mire que Petro no ha hecho lo que puede hacer también. Con su poder puede hacer bastantes cositas y no las ha hecho. Y Deep Blue acá nos decía, chicos y Mónica, me gustaría que en algún momento comenten sobre la participación de Daniel Quintero en la consulta del pacto histórico. Yo no entiendo cómo el pacto histórico permite que cualquier vote en esa consulta. Y es que efectivamente este es el siguiente punto en No, el orden pero del día. eso es culpa de Petro. Pero ya vamos para allá. ¿Qué sucedió? Es que Eso son sí es dos culpa de noticias. Petro. Eso sí es, listo. Son dos cosas acá que hay que ponerlo así. Lo primero, se dio a conocer que el Consejo Nacional Electoral estableció, sí, la gran unión de partidos de la izquierda o centroizquierda, no sé si le quieran decir así, que es lo que se conoce como el pacto histórico, pero no podrán hacer parte de ese pacto histórico Colombia Humana, Progresistas, Alianza Social Indígena y no sé cuál otro más, ahí Mónica me dirá, mejor dicho, o sea, gran parte, o sea, esa mesa que se llamaba Pacto Histórico ha quedado coja de tres patas, creo que quedó solo con una. Porque si entra Polo, entra UP y no me acuerdo cuál otro más. Pero eso está, ahí quedó incompleto. Ana Calderón dice, buenas tardes. Y Gustavo Bolívar lo decía en una entrevista, no, mire, es que esto no fue de mala leche de la gente del CNE, a ellos hay que entenderlos, ellos fallaron como tenían que fallar. Eso fue más culpa de nosotros que no entendimos el reglamento y lo escribimos mal y por eso es Es que no nos que, pudieron dar eso. es que hay unos reglamentos, o habían unos reglamentos en la Colombia Humana, ¿sí? Ahí está, que ellos tenían que elegir, digamos, la junta, Ujú, directiva, o en una asamblea, y tenían que cumplir ciertas reglas que ellos mismos la impusieron, y resulta que eso no se cumplió. Y al no cumplirse, se demandó eso, y eso no ha fallado. Y como no ha fallado, entonces no se pueden fusionar. Entonces, el ujú. problema básicamente es ese. Y pues hay unas personas que no les interesó cumplir la democracia interna porque pues se querían o se quieren reelegir otra vez en una lista cerrada, con bolígrafo, y poner la gente que a ellos les conviene. Entonces le cerraron las puertas a la democracia interna, a las bases, y estas son las consecuencias. O Entonces sea, vamos le a dieron leer. el papayazo, es un papayazo que se lo dieron al CNE, y el CNE, Servidito. Sí, yo estoy de acuerdo. Y de Fue de forma unánime papaya, votaron. fue de papayazo y nada, ellos aprovecharon, obviamente, pues que esperaban del CNE también. Pues quienes controlan el CNE y de forma unánime fue la votación. Voy a leer el comunicado de prensa del CNE para poner más en contexto aquí a la amable audiencia del cuadrante alfa. Mientras tanto, voy a dejar aquí el banner para que nos compartan, nos ayuden a llegarle a muchas más personas y visiten nuestra página www.cuadrantealfa.com. Comunicado de prensa del 17 de septiembre de 2025 del Consejo Nacional Electoral de Colombia. El Consejo Nacional Electoral informa a la opinión pública que, mediante resolución adoptada por la Sala Plena, y esto fue unánime, se aprobó de manera condicionada la solicitud de reconocimiento de personería jurídica del movimiento político Pacto Histórico, presentada como consecuencia del acuerdo de fusión entre varias organizaciones políticas.
La Sala Plena precisó que la autorización de fusión a los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica, UP y Partido Comunista de Colombia está condicionada a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, al tenor del cual no podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado proceso sancionatorio. Por otra parte, se negó la fusión de los partidos progresistas, Colombia Humana y el Movimiento Sin Personería Jurídica, Minga Indígena Social y Popular. En consecuencia, la personería jurídica del movimiento político Pacto Histórico únicamente entrará en vigencia cuando se termine la totalidad de procesos administrativos sancionatorios que cursan en el Consejo Nacional Electoral en contra de las agrupaciones políticas involucradas. Este es el comunicado en cuestión del CNE, Consejo Nacional Electoral. Y acá le dice Deep Blue, Iván Dacho, yo pienso que la votación abierta al público, perdón, lo vuelvo a leer, Iván Dacho, yo pienso que con la votación abierta al público, los conservadores van a terminar decidiendo el candidato de la izquierda. ¡Qué horror! Se le fueron las luces al presidente. Es más, el mismo Daniel Quintero se sabe, dijo no, que él sí, que él quería incluso hacer alianzas con todo el mundo para que fueran a votar. En Blue Radio, ayer escuchando Blue Radio, Néstor y compañía decían, claro, si hacen votación, vamos aquí y probemos el voto, pero para que gane Daniel Quintero, que gane otro que sí les sirva a ellos. Más o menos ellos están diciendo que, claro, Daniel Quintero no es de izquierda, o sea, ellos mismos lo dicen en su No, emisora. es que no es de izquierda. Bueno, pero ellos no, nosotros lo sabemos, pero ellos se enfocan más para que para que el uribismo vote por Quintero. Bueno, pero hablando en serio, de estas consultas de partidos, ¿sí? De candidatos, solo hay que decir que la verdad, que se hayan metido otra gente a votar, solo ha pasado una vez en Colombia. Realmente las consultas creo que las han respetado. Si se han metido uribistas, han sido poquitos. Porque mire que la única consulta donde de verdad sí se distorsionó el resultado fue la del Uribito contra Noemí Sanín. Noemí Sanín. Que todos Pero fue contra Uribito, pero esa fue la única. Pero esa fue para elecciones de Congreso, recuerden ustedes. No. ¿Esa fue antes? Esa fue presidencial, estamos hablando de las presidenciales del 2010. No, por eso. Cuando se hizo elecciones de Congreso, se hace la consulta, que votan. Sí. O sea, compaginan las mismas consultas. Sí. Lo que se habla acá es para hacer una consulta en octubre. Y yo recuerdo que esas consultas en octubre, que son meses antes, que es en una fecha atípica, realmente muy poca gente va. Son las bases de ese movimiento al cual llaman. ¿Recuerdan ustedes cuando se hizo la famosa consulta del Partido Liberal para escoger entre Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, por ejemplo, que tuvo una votación mínima? Sí, una votación, y que eso no se movió. No, pero esta del Pacto Histórico yo creo que va a tener gente. Mira, acá le responden, don Iván Dacho, si quiere leer. No, Pero para esas elecciones yo estoy hablando por lo que pasó. Había una elección de Noemí Sanín contra Uribito y la gente se metió, sin ser conservadora, se metió a esa consulta a votar por Noemí Sanín. Acuérdense que para esa época se estaba... También pueden hacerla. Sí, habían creo que tres... La pueden hacer a la izquierda. Obviamente, pero digamos que, o sea, pero digo, que históricamente yo solo he visto una distorsión en esa votación y fue en esa, que le cobraron al Uribito lo de ingreso seguro. Pero sí, yo he visto otras consultas que nunca se han metido, que siempre ha ganado el favorito. O sea, la consulta de Petro Daniel Caicedo la ganó, ¿sí fue Daniel Caicedo? No, fue Carlos Caicedo. Ganó claramente Petro relajado. La última se la ganó Petro y quedó Francia Márquez segundo. O sea, esas consultas en sí han llegado han sido como lo que es, ¿no? Pues lo que ha ido, como el favorito siempre ha terminado ganando. Menos la del Uribito. El Uribito era el favorito contra Noemí. Y la gente por pura protesta se metió a votar por Noemí. De resto yo no he visto, que de verdad lo hagan masivamente. De hecho el uribismo se intentó meter a la de Francia Márquez, a votar por Francia Márquez. Pero miren, de todas maneras ganó Petro. O sea, no, sí se han metido a hacer esas jugadas, pero no les ha dado. Ahora el tema con Daniel Quintero son las maquinarias. Y Daniel Quintero es candidato del santismo, o sea, él es santismo. Él viene y él fue viceministro de Santos.
Él ha estado con el Partido Conservador, incluso ha estado como alcalde de Medellín, tuvo acercamientos con Israel. O Y sea, el yo tipo, recuerdo lo del partido del tomate, que se hacía parte de esa vaina. no me acuerdo si él hacía parte del tomate. Del tomate Sí, sí sí, sí. hacía, Sí, sí, del sí, era, tomate, era de uno de Sí. ellos. Sí. el tomate sí era ¿cómo es que se llama el del Partido Verde? Me parece Camilo Romero. Camilo Romero Camilo sí era el Romero también tomate. estuvo. Sí, es que eso era de ahí de ese combo ahí de todo eso. Pero no, pero es que Camilo Romero sí tiene más origen en la izquierda, en el Ujú. polo. Y de hecho el papá de él. Pero este Daniel Quintero sí viene, él sí, digamos que sí se ha hecho a pulso, ¿no? Él sí entró en la política a pulso, pero él ha estado siempre rodeado de movimientos tradicionales y acá el problema es la maquinaria que Daniel Quintero mueva para meterse. Aparte de los uribistas que se quieran infiltrar, yo le Y tengo lo más otro miedo es a las que, maquinarias. sea como sea, Daniel Quintero está haciendo una muy buena campaña. O sea, le está metiendo duro al marketing político. Pues O estamos sea, a mí, hablando de él, yo no aquí. votaría por él, pero hay que ver esa parte. Está dando de qué hablar. Él está haciendo muy buen marketing político que no lo está haciendo Iván Cepeda, por ejemplo. Iván Oh, Cepeda se queda en el discurso y Iván ya. Cepeda no va a debates. Ya tendría que estar participando en Él se siente debates. ganador y cree que lo del proceso de Uribe le va a dar para, no, No, y para mí no, para no, mí no, y para mí no es buen candidato. O sea, si en algún caso llega a ganar, listo, yo votaría por él, pero yo, personalmente, o sea, yo prefiero a Carolina Corcho, yo prefiero a Carlos Caicedo, yo prefiero al mismo Camilo Romero por encima de Iván Cepeda, porque para mí Iván Cepeda, pues aunque ha sido un gran defensor de derechos humanos, me parece Ujú. que le falta más conocimiento administrativo, más conocimiento multidisciplinar, que sí lo tiene Carolina, y el administrativo que más tiene, pues, Carlos Caicedo, que fue alcalde, fue gobernador, lo mismo Camilo Romero, que fue gobernador, o sea, Iván Cepeda me parece que ser una persona defensora de derechos humanos, ser participar en un proceso de paz, eso no le da, para mí no le da un perfil presidencial y para todo lo que se viene. El mismo Petro le sirvió mucho, la alcaldía de Bogotá le sirvió muchísimo, si no, esto sería mucho peor. Si no, no hubiera podido gobernar. Ha logrado gobernar, pero gracias al teflón que cogió en la alcaldía. Yo tengo aquí dos preguntas. La primera, llega Petro a la presidencia en el 2022, han pasado 3 años. ¿Por qué en 3 años no se pudo consolidar eso del partido único, el pacto histórico, y por qué lo intentan hacer ahorita a las carreras, con traspiés, con malas redacciones, incluso considero yo malintencionadas por parte de Colombia Humana y demás, dentro de sus propios reglamentos, sirviéndole todo en bandeja de plata, como lo dice doña Mónica, para que el Consejo Nacional Electoral prácticamente ya dividió a la izquierda? La izquierda tuvo el éxito en el 2022 porque estuvo unida, salvo Fuerza Ciudadana, pero el resto estuvo unida, sacaron al Moir, estuvieron unidos y ganaron presidencia y obtuvieron buenas curules tanto en Senado como en Cámara. Ya ahorita ya ese panorama no va a ser posible. Quedaron divididos, quedaron fragmentados. Sí o sí la izquierda se va a presentar con diferentes fuerzas políticas, Pacto Histórico, Colombia Humana y otros partidos más en cuestión. ¿Por qué creen ustedes que en 3 años no se pudo llevar a cabo eso de juntar un único partido de izquierda? Saludando aquí a Maribel que se conecta y dice buenas tardes. mm, por dos cosas. Una, intereses particulares dentro del pacto histórico, pues no les interesa eso. Digamos que, por ejemplo, en el pacto histórico también estuvo el maíz y el maíz Ujú. no se presentó a la fusión, a esa fusión. O sea, al partido de Marta Peralta ahí no está. O sea que ellos van a ir aparte de una vez. Esos intereses particulares no permitieron, digamos, la fusión. Y la otra, Petro tiene una gran responsabilidad. Me parece que el presidente ahí se equivocó en no conformar un partido único desde un principio. Pero Don Es sí Iván es, una, Nacho. una falla. pero fue que él no pudo, ¿no? Creo que él estaba bloqueado para hacer eso.
No, Él él es, se había eh, podido. él es Y jefe él, natural, él es jefe natural del partido, él asiste a las reuniones del pacto Pero es histórico, que él no hay, asiste a las pero el pacto reuniones de histórico no es un Colombia Humana. partido. No, 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 él asiste, o sea, él es jefe natural de lo que es el pacto histórico y de la Colombia Humana, que es su partido. Él asiste a las reuniones de Colombia Humana y la organización Pacto Histórico. Él tiene reuniones privadas y eso no es incompatible con su función como presidente. Él lo que no puede hacer es hacer política, porque su cargo es presidente, no jefe político, ¿cierto? Pero él internamente sí, y él puede designar personas para adelantar todo ese tipo de cuestiones. Lo que pasa es que lo tienen que hacer respetando la ley, tuvieron 3 años para hacer y todas estas cosas él- y llegaron hasta ahorita a pedirle, a suplicarle al CNE de mayoría opositora que por favor dejen hacer el partido. El CNE dijo, listo, tomen su no, partido, pero sin estos otros. sí, y el CNE está, o sea, está fallando en derecho. Ah, no, sí, esta vez fue que le dieron papaya. Sí, claro, eso lo tenemos clarito. Exacto. Y bueno, y Petro, él mismo lo ha dicho, él dijo que yo recuerdo cuando él estaba hablando de esto de los Gustavos y que hacía en vivos, él decía que, que él quería un movimiento, que él quería movimientos, que él no quería un partido, que porque el partido parte. Él salía con ese dicho, ¿no? Mm. Pero, pero es que sí se requiere un partido para uno poder, o sea, para que el Ganar. país siga la continuidad de los cambios, Miren, miren porque a él Morena. pensó que él quería movimientos, que porque los movimientos se mueven y que la sociedad se mueve, resulta que Y eso que no los funciona así. cabildos y que esto, sí, pero Esa- Es hay algo que ser pero, prácticos. muy romanticista. exacto, y eso no funciona así. Fíjese que, por ejemplo, ¿por qué pudo ganar Claudia Sheinbaum y por qué ella se ha podido mantener en el gobierno y tener una gobernabilidad? Porque conformaron un partido serio, con reglas claras y bien estructurado, y por eso ella ha podido mantenerse en el gobierno y pudieron repetir gobierno. Fue por eso. Y aquí no se pudo hacer porque desde un principio no se organizó un partido único. Y eso no es una tarea en la que a mí me parece que Gustavo Petro falló. Y les digo también quién falló, yo también quiero, y venga, me pongo acá. Recuerdo yo muy bien que en este espacio llamado Cuadrante Alfa, a la semana, después de haberse conocido los resultados a las elecciones regionales, entrevistamos a Carlos Carrillo, que en ese entonces todavía era concejal de Bogotá. Y con él charlando sobre el por qué la izquierda perdió, por qué se dieron los resultados que se dieron y demás, le leía yo un trino de Gustavo Bolívar que más o menos decía que él asumía la derrota, entendía que había quedado ni siquiera de segundo sino de tercer puesto, pero que no se preocupen, que él iba a empezar a hacer un trabajo silencioso pero efectivo para recorrer el país, buscar reconstruir el pacto histórico y conformar un único gran partido. Eso lo dijo en octubre del 2023. A los 2 o 3 meses ya era funcionario del gobierno y por ende no podía hacer esa labor. Entonces, en manos de quién quedó esa honrosa tarea, necesaria tarea de conformar ese gran único partido de izquierda, no sé. ¿En alguien quedó o En en alguien manos no de, quedó? ¿O en en manos de quién? manos de Gloria Flores. ¿Quién es Gloria Flores? Gloria Flores es la presidenta de la Colombia Humana. Y por culpa de ella La del pelo morado. es que está demandada la elección de la asamblea o de la junta directiva de la Colombia Humana. Ella La que se abrazó con y, Camargo. Isabel Zuleta, y yo no me acuerdo quién es más, Isabel pero Soleta, que también la tuvimos pues la verdad, ¿no? Sí. Cuando era la activista ella, de Ríos Vivos, que esa sí peló el cobre. Ujú. sí, sí. Entonces, Mira, acá Maribel le dice lo mismo que Gloria ellas Flores y es otras, responsable. y entre otros, porque no son ellas dos, sino ellas y entre otros, Un grupito. un grupito le cerró las puertas a las bases, violando las normas internas de la Colombia Humana, y tenemos este resultado. Ellas eran las encargadas de hacer eso. Y miren lo que 3 pasó. años. 3 años. 3 años. Con el poder. Con Congreso. Con presidencia. Ahora, Con departamentos administrativos, ministerios. una de las cosas que dijo Gustavo Petro era que tan pronto saliera de la presidencia, él ya vio la necesidad de armar un partido. Él ya Doña lo dijo. Mónica. Él ya lo dijo. Dijo que se iba a ir a escribir un tiempo
y que después se iba a dedicar a organizar el partido. Pero eso ya quedó para después de elecciones. Va a ser lo que hizo Uribe con el Centro Democrático. Exactamente, exactamente, eso es lo que va a pasar. Deep Blue dice, ay, Mónica, no me nombres a ese par de señoras. Bueno, tengo mi siguiente pregunta. Teniendo en cuenta todo esto, pasaron 3 años, no hubo lo del partido, esto ya, o sea, ya la idea del partido único, pacto histórico ya no es posible, ya, eso quedó así. ¿Qué se puede hacer? Ojo, porque es que esto tiene doble intención. Por un lado, las presidenciales, listo, digamos que todos los partidos que conforman, bueno, movimientos que conforman pacto histórico y los que quedaron fuera conforme a la resolución del CNE lo pueden hacer, que van a tener un candidato único de la izquierda para las presidenciales, listo. Pero, ¿cómo se puede configurar un liderazgo en miras a las elecciones presidenciales, pero también a las de Congreso? Hay que recordar que las elecciones de Congreso son aún más importantes que las del presidente. ¿Por qué? Porque si el presidente no tiene el Congreso a favor, no tiene mayorías en sus bancadas, le hunden las reformas. El mejor ejemplo es el gobierno de Gustavo Petro. Si bien el pacto histórico logró muchas curules, algo histórico, no obtuvieron mayorías suficientes para poder solventar cada uno de los proyectos de ley que presentara el gobierno nacional. Entonces, se necesita por un lado que haya un gran candidato de izquierda. ¿Quién puede ser? Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Carolina Corcho, Iván Cepeda, Susana Muhammad, no sé, alguien. Y acá. Y por otro lado, que esos partidos se sepan unir, primero, con un pacto histórico cojo, como partido único, pero otros partidos de izquierda, no sé qué, haciendo listas en conjunto, la lista de los decentes 3.0, ¿qué? Para que puedan obtener mayorías en el Congreso y puedan colocar un presidente. Los escucho. Eso va a estar bien difícil. Eso va a estar, y aparte de eso la gente se va a confundir, porque van a estar en el tarjetón la Colombia Humana. Lo más seguro es que la Colombia Humana vaya sola. Y no sé si irán en lista cerrada o en lista abierta. Y la gente va a votar es por el ojo. Pues yo creo que van a ser, pues sí, obviamente, yo creo que si pasa eso, la fracción de dos listas, yo creo que una irá por lista cerrada y otra irá abierta. Pues digamos que en esa parte sería chévere, o sea, por ese lado. Pero obviamente lo mejor hubiera sido una lista cerrada, democráticamente, previamente elegida. Era lo que se esperaba, pero con esta fracción no va a pasar. Y Ahora obviamente sí le quita fuerza. vamos a ver cuánta plata le va a meter la derecha a las elecciones, porque ahorita no van a tener la misma plata que han tenido antes. Ese es otro factor. La derecha no va a tener la teta del Estado para pagar un montón de cosas que estaban acostumbrados a pagar. No sé en las alcaldías, eso sí, pero lo que es el Estado, no. O sea, el gobierno nacional y No, yo creo que la derecha tradicional les va a tocar sacar de su bolsillo. Esta vez no están acostumbrados a sacar de su bolsillo. van, pues si quieren el poder lo van a tener que hacer. Porque qué más da. Hay una preocupación por parte de los gremios económicos del periodismo, aquel que se presenta como serio e imparcial, y es que, claro, dicen, ay, es que Petro se monopolizó el tema de la energía en los municipios y les está llevando paneles solares y eso va a significar votos, entonces no. Escuchen ustedes una intervención que hizo Juanita Leones, que ella es la directora y fundadora de La Silla Vacía, el día de ayer en la reunión del gremio del gas en Colombia. Escuchen, esto era un evento privado, pero lo transmitieron en internet. Ya se han creado 100 comunidades energéticas en lugares donde no llega la energía. El gobierno ha hecho una apuesta grande para que las mismas comunidades se organicen y tengan los paneles solares y le provean energía a los pueblos. A mí me impresionó ver que hay 18.000 municipios postulados para tener comunidades energéticas. Eso a futuro pues tiene un potencial electoral grande, la comunidad que provee la energía.
Bueno, ahí lo escucharon bien, ¿no? Que hay 18.000 municipios, obviamente esa cifra es un poquito exorbitante, pero sí lo puso, incluso lo mostraron ahí grande en pantalla ya. Ya vamos a colocarlo acá rápidamente para que ustedes lo vean. Pero bueno, hay una preocupación por parte de estos gremios, por parte de esta gente que hace política y por parte de la prensa, por ende. Bonito ahí el sello de la silla vacía, 18.000 municipios. Claro, Petro está llevando energías limpias, temas eólicos, temas de energía solar y otras cosas más a estos municipios. Entonces, estos están incómodos porque eso se va a traducir en votos. Pero estar metiendo miedo con esta cifra. ¿Cuántos municipios tenemos en Colombia, doña Mónica? Pues tenemos 1.123 municipios No, y áreas 18.000. municipalizadas. Ujú. Pues sí, 1.122 con codificación de bipolar, pero hay uno que se creó creo que el año pasado y todavía no tiene codificación, pero entonces por eso lo cuento como 1.123. Sí, no, Eh, no no hay más, hay y más. si acaso hay como 7.500 centros poblados, entonces si hubiese hablado de centros poblados, pues tampoco le da la cifra. Sí. Entonces yo no sé, los politólogos de los Andes, y cuando hacen su carrera, ellos ven algún mapa de Colombia por ahí dentro de No, lo que ven. ni siquiera politóloga. No. Es abogada de los Andes. O sea, para más vergüenza es colega. O sea, yo ando mal de colegas. Pensé que era Poli, politóloga. no, politóloga es María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal, Y sí. creo que Paloma Supongo que Valencia también que la es Unión politóloga, Soviética ¿no? todavía existe. No, Respete a la compañera de Henry Ford en la no sé. universidad. A la amiga Henry Ford, sí. Sí, entonces yo no sé, esa señora, así es la élite, así es la élite de este país. La élite de este país no conoce el país. Ellos, ellos hacen planificación. Usted va al DNP y la mayoría de los funcionarios, digamos, de alto nivel, son de los Andes y de universidades así, la Javeriana y el Rosario. Eso es entonces hay una rosca entre ellos, y ellos no, y son los encargados de la planeación de este país y la piensan desde Ujú. Bogotá y no conocen el país, no lo conocen. Entonces, eso es una muestra de lo que ellos son. Mire, les comparto esta imagen. Esta la tomé yo en un vuelo a... Estoy llegando a Ibagué. Eso es Y apenas arroz. uno... Y apenas uno va aterrizando ahí, no, todo esto, aparte de los cultivos de arroz ahí al fondo, se ven todos los paneles solares que hay en esa zona. Voy a colocar una imagen más grande, a ver. Pero ahí se ven los paneles solares. Toda esa parte del Tolima, toda esa gran planicie que hay ahí. Mira, acá está más grande. Ah, espérese, a ver, le quitamos esta un momentico. Que ahora no me está dejando compartir la imagen grande. Vamos. A ver, ahí está cargando. Ahí está un poco más grande, ahí se alcanza a ver. Todos esos son paneles solares. Ya hay testimonios de fe de gente que dice que están pagando factura cero. Porque son autosustentables. Gracias a los paneles solares que está entregando el gobierno nacional. Y esto es lo que la derecha ve, los gremios ven, la prensa ve como una gran preocupación. Que la gente, como tiene entonces paneles solares, van a salir votando por Petro. Pues claro, pues si la gente quiere una continuación de este tipo de políticas, pues sabrá muy bien por quién votar. Si la gente lo que quiere es que le sigan cobrando el recibo de luz carísimo, Electricaribe y otras cosas más por el estilo, pues ahí está. Pero estas son las obras que tendría que haber. Ni siquiera un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha que fuera competitivo y que quisiera que la gente produciera más, hubiera invertido hace años en este tipo de alternativas. Pero bueno, aquí la derecha dice ser de derecha, pero tiene otro tipo de políticas, no propiamente de las derechas. Por eso la oposición no quiere a Petro, dice Maribel. Seguimos con la pregunta que yo tenía hace un momento. A ellos, lo que dice Juanita León también es que les está preocupando que Petro, a pesar del bloqueo institucional que ha tenido, ha cumplido en gran parte su programa de gobierno. Sí.
porque una de las promesas de campaña, y desde el 2018 él está hablando de transición energética, que es necesaria hacerlo, que no se puede seguir dependiendo ni del petróleo, ni seguir, digamos, haciéndole presión a los ecosistemas con las represas. Que hay una presión cuando se construyen represas, una presión muy grande, tanto social como ambiental. Y la que menos, digamos, menos impacto ambiental tiene es la construcción de plantas solares. Ujú. Y nosotros tenemos, Entonces, por ventajas eso les preocupa. geográficas, tenemos 12 horas de sol Y sol todo el año. todo el año. 12 horas de sol, exactamente. Porque como no tenemos estaciones, cuando en los países que están o muy al norte o muy al sur tienen estaciones, por ejemplo, cuando están en invierno tienen menos horas de sol, cuando están en verano tienen más horas. Entonces nosotros siempre tenemos las mismas 12 horas. Aquí sale a las 6 de la mañana y se oculta a las 6 de la tarde. Que eso cuando Sí, viene así es. alguien del norte o del sur, aquí se les hacen los días extraños a veces. Por eso mismo, por el ciclo solar. Sí, Bueno, no, Iván Dacho. pues fue una política muy favorable, pues aprovechando esas condiciones y bueno, pues ahí está la gestión, no es compra de votos, es que es buena gestión y punto. Y no lo hicieron ellos. Entonces, pues nada, y lo hubieran podido hacer ellos también lo que usted dice, Andrés, de pronto sacando su comisión con un privado amigo de ellos, pero Ujú. igual lo hubieran podido haber hecho. Pero no. Y aparte también se ha llevado agua potable, creo que bastante agua potable en territorios, que eso es otro, creo que 2 millones de usuarios nuevos O sea, en agua potable. los territorios se han sentido más el cambio que en las ciudades grandes, capitales. Los territorios sí lo han visto. Además de las hectáreas que ha entregado el gobierno, de la restitución y todo eso, las tierras para los La, campesinos. la, la construcción y puesta en marcha de universidades, por ejemplo, en el Putumayo. Cuando un presidente les llevaba una universidad al Putumayo, allá solamente llevaban era bala y fumigación con glifosato. Y ya, era todo, esa era la presencia estatal. O que salían cada vez que había avalanchas, como la que sucedió una grande en el Putumayo, decía, no, es que eso fue la guerrilla que fue que les metió una bomba y por eso hubo la avalancha. Ahí salían a No, decir ese tipo cuando de pasó cosas. la masacre fue en Pasto, en el Putumayo también, que Duque prometió un estadio. Ah, sí. Catherine Miranda dice que será coordinadora ponente de la reforma tributaria. Vamos a dar todo para tumbarla. Esto lo conectamos con este comentario de Maribel que dice, y eso que el Congreso le ha cerrado a Petro siempre el presupuesto nacional. Maribel dice, el Sí, Banco de la República no quiere bajar las tasas de interés y Deep Blue dice, ¿y qué tal la cantidad de universidades que han abierto? los cupos universitarios, eso también les preocupa. Bueno, vamos a ver cómo le va a Miranda, a Jubinao, a JP. La isla, ya, ella necesita ah, otros 2 periodos más para llegar a esa isla. vamos a Muy ver bien. cómo, Y a esta porque Jennifer bueno, Pedraza, vamos a estas ver mujeres, cómo pero les pues va. digamos que Jennifer, bueno, yo digamos que hablo más, bueno, es que Jennifer realmente no fue, no sé, no, si apoyó a Petro, creo que no lo apoyó, No, pero Jubinao y Catherine Miranda sí lo apoyaron. Y Ah, no, bueno, es que Jennifer Pedraza pues es del Moir y todo el mundo es del sabe que es del Moir, o Moir. sea, el Isa, Moir odia a Petro ya, de entrada. sí, ya, listo, Petro ya. puede hacer las cosas que el Moir quería que el Moir, digamos, es siempre el Moir con sus banderas sociales, Petro las está haciendo, pero al Moir no le gustan porque Petro las está haciendo, Sí. porque es Petro. E Entonces, incluso Aurelio Suárez, que es el vocero del Moir en Blue Radio, discípulo de Jorge Enrique Robledo, él lo dice muchas veces, no le crean a Petro que ese es de falsa izquierda, la verdadera izquierda somos la de nosotros, es que esa no es la izquierda verdadera, Petro es esto, Petro no es izquierda. Empiezan así. bueno, esta gente pues, perdió obviamente el voto de opinión, tanto Miranda como Jubinado como JP, sobre todo esos tres. Yo no meto ahí Jennifer Pedraza es otro cuento. Pero esos tres llegaron con votos progresistas y seguramente están más cómodos siendo el agrado, ganándose al establecimiento, ganándose Ujú. a los empresariados. Seguramente pienso, supuestamente, que es más rentable legislar para ellos que legislar pues para el pueblo. Y ya les yo han no demostrado. sé, Sí, yo no sé si se puedan reelegir porque, por ejemplo, Claudia López
le han gritado los de la derecha, la gente de bien derechosa, le dice, nosotros no confiamos en usted porque usted apoyó a Petro. Y la gente de la derecha les va a cobrar el haber apoyado a Petro. Entonces, ¿qué votos les va a quedar? Ninguno, a menos que salgan a comprar votos y alguien las financie. O sea, bueno, voy a decir aquí presuntamente porque van a decir que las estoy acusando. Ahí estás Pero polarizando. pero es así, o sea, este país es así. Para mí lo de Miranda, lo de Jubilado y lo de JP es como, hey, ya te demostré establecimientos, ya te demostré empresariados, ya te demostré que yo puedo legislar para ti, ahora págueme la campaña. Porque realmente esa gente perdió el voto de opinión, esa gente pero mire que eso puede funcionar. El Julián Sastoque, ¿no? El del consejo, ¿no? Llegó al consejo con voto de opinión Que por y ser el más joven, se reeligió en el consejo con voto clientelista. con voto clientelista. Y es a lo que le Pero porque apuestan Claudia estas López, viejas. pero porque Claudia López tenía la cartera del distrito en ese momento, pero ahorita no la tienen. Sí, también es cierto, O pero sea, vamos a... ese clientelismo, creo yo, puede irse para el nuevo liberalismo, que ellos tienen su partido. Ya Y recibieron allá a muy Tulio Gómez. seguramente el nuevo liberalismo va a pasar esta vez al Congreso, va a pasar esta vez al Senado, El porque solamente nuevo liberalismo está Julia metió, Miranda, solamente está metió, Julia Miranda. no, Tulio Gómez es candidato al Senado, creo, por este partido sí, de los Galán. Él es el presidente de la América de Cali. Pero al Senado no pasó la lista. Ellos iban también con listas cerradas, si no estoy mal. Sí, la última vez se quemaron, pero esta vez con Tulio Gómez. Ahorita están consiguiendo una gente que... Y sí, Esta seguramente... vez creo que sí van a pasar, pero no por las grandes ideas de Galán y de los Galán, ¿no? No, de hecho están... Porque hay otras cosas detrás. No, es que claro, Tulio Gómez es el presidente de la América, por ejemplo. Ese tipo tiene, en Cali tiene mucha fuerza. Y en el Valle. El tipo puede sacar una gran... Sí, o sea, están consiguiendo como cacaos que... Sí, de varios territorios para A, lograr conseguir ese umbral. a luchar con el Junior de Barranquilla. Ujú. Fútbol y política. Listo, pues yo creo que algo Sí, ya. más. No, es que ahí están los temas. Aquí los hemos analizado, los hemos planteado. Es importante saber qué piensa cada uno de la audiencia. Por favor, compártanos, ayúdanos a llegarle a muchas más personas. Ahí están los temas. ¿Hay que seguir hablando de esto? Claro que sí. Pero mientras tanto, nosotros ya nos vamos despidiendo. Voy colocando la cortinilla de cierre, que vaya sonando. No sin antes hacerle la invitación para que visiten la página www.cuadrantealfa.com, compartan este episodio, denle me gusta, síganos, coméntenlos y ayúdenos a llegarle a muchas más personas. El Cuadrante Alfa es un espacio libre de opinión que sigue creciendo. Gracias por la ayuda de cada uno de ustedes, por su audiencia, por su acompañamiento y por darnos sus mensajes. Doña Mónica, Iván Dacho, muchísimas gracias. Pásenla muy bien en este fin de semana y seguiremos aquí pendientes de los nuevos hechos que van surgiendo en el acontecer colombiano e internacional. De mi parte, yo me voy despidiendo. Muchísimas gracias. Chao, chao a todos ustedes. Chao, chao. Luego.